Pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos al meeting de inversión de Domo Valencia 28. Como siempre hacemos, vamos a hacer un pequeño repaso, sobre todo para la gente nueva, sobre qué es DomoBlock. Y ya después de esta pequeña introducción empezaremos con los detalles del proyecto, como siempre, ¿vale? Recordar que el meeting va orientado a resolver cualquier duda que tengáis del proyecto. Si tenéis dudas adicionales sobre otros aspectos, pues lo podéis ver a través de otros canales de comunicación, como por ejemplo correo, WhatsApp, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, para quien no conozca Domoblock o para quien todavía no haya invertido, al final Domoblock es una plataforma donde nosotros también somos promotores y lo que hacemos es permitir invertir junto con nosotros a pequeños y medianos inversores desde solo 200 euros en proyectos de house flipping, cuya característica principal es un mínimo común denominador a todos ellos, es que son proyectos muy bien ubicados, siempre exteriores y con ascensor, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es enfocarnos en el nicho de mercado de la compra, reforma y venta, es decir, compramos activos a buen precio, un precio competitivo, con necesidad de reforma, los reformamos, añadimos valor, aumentando así el valor patrimonial del inmueble y posteriormente lo vendemos en un plazo entre 6 y 8 meses desde la compra, ¿vale? Una vez vendido, pues se retorna al inversor el capital que ha invertido para financiar y sufragar los costes del proyecto, ¿vale? Para que os hagáis una idea del tipo de proyectos que trabajamos, pues aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale? Para que sean nosotros siempre planteamos una propuesta de cómo quedará el inmueble una vez que esté reformado. Y bueno, aquí podéis ver en la fotografía de izquierda a derecha la propuesta y resultado final. En este caso fue Domo Valencia 16, que la rentabilidad estimada era de un 12,16% anual y al final acabamos ofreciendo 18,47. Otro proyecto que también cerramos hace poquito fue el 19, rentabilidad estimada 12,59, rentabilidad obtenida 20,23. Este también lo vendimos hace poquito, el 21, cuya rentabilidad estimada un 12,61 y finalmente terminamos ofreciendo un 14,91. ¿Cómo puede aumentar esta rentabilidad? Pues bueno, básicamente si el inmueble se vende por un precio superior al estimado o si el plazo en el que se vende se acorta, es decir, se retorna antes el dinero a los inversores, pues esta rentabilidad anual aumentaría, ¿vale? Como veis, pues son todas reformas de alto standing, incluso algunas de lujo dependiendo de la zona, ¿vale? Y, y al final nuestro objetivo también, aparte de obviamente ofrecer una buena rentabilidad a los inversores y que puedan monetizar y capitalizar sus ahorros y no pierda valor con la inflación, nuestro objetivo también es renovar el parque inmobiliario español, que la mayoría de él pues data de los años 70 y 80 y además mejora la eficiencia energética de estos inmuebles que son los causantes del 30 y 40% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿vale? ¿Cuáles han sido los resultados de Domoblock en lo que llevamos de 2025? Pues hemos cerrado todos los proyectos con una rentabilidad media del 15,57%, un total de 14 inmuebles cerrados este año, en este primer semestre, y una duración media entre todos ellos de 7,5 meses. La rentabilidad mínima que hemos ofrecido ha sido de un 10,3 y la máxima de un 34,76 y la duración mínima ha sido de un 3,1 meses y la duración máxima de 11,5 meses, ¿vale? Esto es un pequeño resumen, como digo, de este año 2025. Es importante tener en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Y quién está detrás del equipo de Domolo que hace que todo esto sea posible? Pues hay un equipo de profesionales del sector inmobiliario que se encargan continuamente de estar analizando oportunidades de inversión. Estudiamos más de 100 inmuebles a la semana y entre ellos pues seleccionamos los que representan una auténtica oportunidad de inversión para vosotros, es decir, los que ofrecen una rentabilidad por lo menos superior al 10%. Y luego contamos pues, con un equipo que está siempre al servicio del inversor para poder resolver todas dudas, acompañarse en el proceso de inversión tanto a nivel digital como si tenéis alguna duda sobre la parte financiera, los estudios de mercado y por supuesto el resto del equipo pues que hace posible que estos proyectos lleguen a vosotros, que se gestionen correctamente los retornos, que la plataforma funcione correctamente, etc. Y ahora sí, con esta pequeña introducción vamos al proyecto que hoy pues seguramente todos queréis conocer, ¿no? Que es Domo Valencia 8, localizado en la calle Moratín número 3. Como resumen, este proyecto consistirá en la compra de un inmueble, ¿vale? Cuya rentabilidad estimamos que va a ser del 3,1%. La duración estimada de este proyecto será de 8 meses y el objetivo total de financiación pues estimamos que más o menos será 1,1 millones, 1.111.330 millones, ¿vale? El tipo de préstamo es un préstamo participativo y el tipo de proyecto de plusvalía. ¿Qué quiere decir préstamo participativo? Pues es un préstamo que el inversor hace a Domoblock, la empresa, que es la que quiere
en este caso el activo, a cambio de una rentabilidad fruto de la explotación económica de este inmueble, en este caso, pues cuando se venda. Y el tipo de proyecto es de plusvalía, es decir, el inversor invierte un capital en el momento cero y a los 8 meses recibe el capital inicial más los beneficios más la plusvalía que se haya generado, ¿vale? Es decir, de 0 a los 8 meses el inversor no recibe nada, sino que recibe todo al fin, ¿vale? Tanto principal como intereses. En cuanto al timeline del proyecto, es decir, cuándo se van a producir los eventos claves, pues tenemos que la compra se hará entre el 25 de julio y el 1 de agosto, ¿vale? En esa semana. Luego empezaremos la obra, pues ese mismo día que compramos o como mucho al día después. Y luego posteriormente vamos mandando más o menos con una cadencia de un mes, mes y medio, unos informes de obra para que el inversor conozca en qué punto se encuentra el proyecto a nivel de reforma, ¿vale? Básicamente estos informes pues es un documento técnico donde se detalla qué es lo que se ha avanzado hasta ese momento, se aporta un reporte fotográfico y se da pues un resumen de si el proyecto va según lo previsto, va adelantado o va atrasado. Este primer informe de obras, digamos, enviarlo entre la semana de 9 y 16 de septiembre, el segundo ya nos iríamos a octubre entre el 18 y el 25 y el tercer informe entre el 28 de noviembre y el 5 de diciembre, ¿vale? Estimamos que terminar la obra entre el 9 y el 16 de diciembre. Y la venta prevista que estimamos pues estará entre el 24 y el 31 de marzo de 2026, que haría los 8 meses desde la compra. En cuanto al proyecto, es un proyecto muy similar a los últimos que hemos sacado tanto en Zaragoza como en Madrid como en Valencia. Es un proyecto residencial, es un inmueble con una ubicación excelente en el corazón de la ciudad, con alta demanda, que compraremos y reformaremos. La única particularidad de este proyecto es que además de comprar y reformar, como hacemos en la mayoría, pues también haremos una segregación. Es decir, dividiremos el inmueble actual en dos inmuebles nuevos, ¿vale? Lo cual resultará en dos fincas registradas nuevas, es decir, se hará una segregación y esto generará dos viviendas independientes, ¿vale? Este inmueble se localiza en la planta cuarta, tendrá ascensor y, pues como todos los que sacamos, son exteriores, ¿vale? Ahora, si queréis, un poco más adelante, podemos ver un poco las características de esta segregación, pero ya está recogido en los estatutos que se puede hacer, por tanto, no hay que pedir permiso a la comunidad, así que el proceso es bastante rápido. De hecho, esta segregación, en el momento en el que la compremos el inmueble, empezaremos a gestionar los trámites mientras se realiza la reforma y así agilizar pues todos los plazos, ¿vale? Entonces, una vez que se haga esta segregación, se generará una vivienda de 60 metros cuadrados y otra vivienda de 170 metros cuadrados. La primera vivienda de 60 metros cuadrados pues constará de una habitación doble independiente con espacio de vestidor, que ahora posteriormente veremos en las infografías. Contará con un baño completo, una cocina abierta integrada en la zona de estar y será ideal pues para la gente que busca una primera vivienda o incluso para un posible alquiler de alta gama, ¿no? Un alquiler prime. Y luego, posteriormente, la segunda vivienda de 170 metros cuadrados, que es bastante ya generosa en cuanto a espacio, pues constará de tres habitaciones dobles, tres baños completos, dos de ellos en suite y uno que dará pues servicio al resto de la vivienda. Contará con una cocina abierta y con una isla central, un solo comedor exterior de gran amplitud, es decir, al exterior de la vivienda, y una habitación principal con amplio espacio de vestidor, ¿vale? De todas formas, ahora veremos un poco cómo quedará el inmueble igual que hace con todos los proyectos. La reforma, pues igual que en los proyectos anteriores, consistirá en una reforma de alto standing y lujo con acabado de alta calidad, donde se crearán espacios abiertos, modernos y se pues, aprovechará mucho más el espacio para volverlo mucho más eficiente y atractivo para su comprador final, ¿no? Mucho más adaptado a lo que se lleva hoy en día y el cliente final demanda y no a lo que se llevaba hace unos años, ¿no? Em, y cedo la palabra a nuestra compañera Conchita, que nos explicará pues el barrio y el de esto de taller del ogro. ¿Se me escucha? Sí, Hola. Sí, sí, ahora se te Antes de escucho. escucha. nada, perdonar porque tengo la voz un poco tomada, entonces es posible que me escuchéis como a mitad, y no es por la cobertura. Entonces, nada, pues comentar que este inmueble está colocado, o sea, está situado dentro del distrito de Ciudad Bella, en el barrio concretamente de San Francisco.
Es uno de los barrios más emblemáticos y demandados y además de los mejores valorados dentro de lo que sería la capital valenciana, por obviamente por la privilegiada ubicación. ¿Vale? El barrio de San Francisco está cerca, lo que sería la calle paralela a la plaza del ayuntamiento, que es la foto de la izquierda, que es uno de los edificios y una de las plazas más emblemáticas de la ciudad. Además, está pegado al edificio de correos y también muy cercano a múltiples edificios históricos, además de pues, muy cercano a teatros, comercios de referencia y algunas firmas muy exclusivas de moda que están colocadas en las calles paralelas en este caso, la calle Moratín 3, que es nuestra ubicación. También encontramos a muy pocos minutos el Mercado Central, pues la Estación del Norte, pues toda la zona del barrio del Carmen y en la foto de la derecha, pues los jardines del Turia, toda la parte un poco de lo que sería también la parte verde de Valencia. También es una zona residencial súper consolidada que al final nos conecta muy bien con las otras partes de esta ciudad a través de su transporte público, metro, bus, pues el tren de cercanías que está pegado. Luego, ¿cuál sería el perfil de este futuro comprador que pudiera adquirir estas dos viviendas? ¿Vale? Encontramos y diferenciamos dos. Por un lado, el comprador nacional con un alto patrimonio que desea vivir en el centro de la ciudad. En este caso, pues podríamos hablar de un posible empresario de la Comunidad Valenciana o de la capital, en este caso Madrid, Cataluña. Al final son inversores diversificados que buscan pues, una residencia principal en esta zona tan prime de Valencia. Y la segunda, vamos a decir, el segundo perfil sería un perfil extranjero que busca también esa segunda vivienda con ese estilo mediterráneo, estar en el centro de la ciudad y en una situación súper exclusiva, cerca de toda la gastronomía de la ciudad, y al final pues lo que buscan es también estar muy conectados con, pues en este caso con la estación y con las mejores zonas de la ciudad. ¿Cuáles serían las ventajas de invertir en una zona como esta, como digo, en el barrio de San Francés, en una zona pues muy privilegiada? Lo primero que detectamos es una alta demanda sostenida. Nos referimos al final a que tanto como para residencial como para alquiler de lujo, el segmento de compra que se busca es, pues al final es calidad de vida, seguridad y eso nos da pues una demanda muy sostenida en el tiempo. Estamos ubicados en la mejor zona. La segunda sería la liquidez de mercado. Este tipo de operaciones que son compraventas se cierran relativamente rápido, sobre todo por tratarse de activos súper bien reformados y al final tienen un encanto histórico. Estamos hablando de que el edificio es de 1940, de los años 40, por lo tanto, vamos a decir que conserva elementos singulares, que sería el tercer punto, techos altos, molduras originales que por supuesto mantenemos y ensalzamos, suelos hidráulicos, pues al final, pues decoraciones pues, de esa época. Y el cuarto punto que sería pues un comprador solvente. ¿A qué nos referimos con esto? Al final predomina un perfil, sobre todo nacional o extranjero, pero con alto poder adquisitivo. Eso nos reduce muchísimo el riesgo ante cualquier posibilidad de inconveniente, incluso hablando ya de hipotecas, y lo que hace es favorecer esas operaciones que lo que hacen es una compra-venta en un corto plazo de tiempo y con muy poco apalancamiento. Aquí ya vemos la fachada, este es el edificio en cuestión, como digo, es de los años 40 y mezcla un poco, ya por las reformas que se han ido haciendo en lo que sería el entresuelo, que mezcla un poco la modernidad con la parte clásica de la parte superior, que veis ahí pues que hay incluso pilares originales, los balcones corridos y muchos detalles ornamentales de la época. Luego, como podéis ver, es una zona peatonal, eso también da muchísima tranquilidad a lo que sería el usuario que decida comprar esta vivienda, porque lo que quiere es estar en el centro, pero también en una calle en la que pues haya pues, no tanto revuelo. Esto es justo lo que sería la misma calle vista desde el otro lado, como veis la torre de arriba, eso que aparecen unos pilarcitos arriba, que es esa pequeña torre del edificio, es ese edificio de ahí, justo es ese, ¿vale? Zona tranquila, también tiene pues muchos comercios. Y esto es lo que sería la plaza del ayuntamiento, que al final es, vamos a decir, la ubicación, una de las ubicaciones más emblemáticas de Valencia y está justo en la calle paralela.
¿vale? Esto es otra perspectiva desde la misma plaza. Aquí, como veis, es otra de las calles, también muchas de las más emblemáticas, que es la calle Les Barques, que va en dirección a Don Juan de Austria. Y esto hemos decidido poner unas fotos para que veáis el estado original de la vivienda. Como veis, pues el suelo sigue habiendo terrazo, muebles pues de la época. Pues, al final hemos querido poner este guiño para que luego también nos dé mucho impacto lo que sería la reforma. Como veis, pues la cocina de la época, el baño de, pues eso, de aquel entonces. Y ya pasamos a la parte de los planos. En este caso, pues os mostramos el plano de estado actual de cómo nos encontramos la vivienda actualmente, ¿vale? Ahora veréis cómo esta vivienda, porque actualmente, como ha comentado Sergio, es una única vivienda muy grande, que nosotros vamos a dividir en dos. Esto no somos los primeros de la finca que lo han hecho. Como dicen los estatutos, ya aparece reflejado que se puede hacer esta división. De hecho, la mayoría de plantas ya lo ha hecho. ¿Vale? Ya aparecen estos dos mismos espacios divididos de 60 y 170 metros cuadrados. Entonces entramos a un hall bastante grande con un pilar central que desde ahí accedemos a un distribuidor que nos da un salón comedor, ¿vale? Toda esa parte, como veis, es la calle Moratín, la calle exterior, ¿vale? Luego otra habitación, por la parte inferior, otra habitación más, que habitaciones aquí hay muchas, ¿vale? Luego seguimos y otra habitación, ¿vale? Y ya entramos a la, vamos a decir, al distribuidor en el que aparece, del que aparece una cocina, un baño y otra habitación, ¿vale? Y en el ala trasera, que daría al patio de manzana, encontramos tres habitaciones y un baño al fondo de ese distribuidor en él. Nosotros vamos a hacer una transformación, como digo, lo primero y lo más importante es separando en dos. Como veis, ahí aparece ya la división, incluso aparece esa nueva puerta que va a separar el estudio. Voy a empezar hablando del estudio, que es la parte inferior, o sea, la parte superior izquierda, ¿vale? Esa parte, esa es el estudio. Como veis, lo que queremos hacer es que esos metros cuadrados estén totalmente conectados para que al final, pues que exista la posibilidad de abrir el espacio y tener la habitación conectada con el comedor, salón y cocina o cerrarlo, ¿vale? Entonces tenemos la entrada, una cocina abierta, una zona de, pues compartida con salón, comedor, cocina y ese separador con dos correderas grandes que ahora veréis en la imagen de los 3D que os hemos preparado, ¿vale? Que separa los dos espacios con la habitación principal, ¿vale? Que está justo en la zona de la televisión, exacto. Ahí vemos esa división, ¿vale? Luego lo que es la habitación, tenemos una habitación en suite con zona de vestidor y un baño incluido dentro de todo ese espacio de noche con, pues como hacemos siempre, con plato de ducha y al final completo inodoro y un seno para el usuario. Por otro lado, hablando de lo que sería ya la vivienda más grande, en este caso de 170 metros cuadrados, con un hall de entrada, que son las puertas están a 90 grados, ahí encontramos un espacio de cocina, un espacio de comedor y un espacio de salón que conviven en el, vamos a decir, en el mismo espacio. Y también hemos puesto un detalle que ahora os contaré los 3D pegado a la mesa de comedor, que es un banco de obra que está muy demandado dentro de lo que serían las reformas, ¿vale? Que lo que conecta es pues un poco y genera varios espacios dentro del mismo espacio. Pasando al distribuidor, que lo que hemos hecho también es reducir esos pasillos largos y angostos de la época a un baño que sirve a toda esa parte de noche, o sea, perdón, a toda esa parte de día, ¿vale? Para el usuario que pueda venir, un invitado o lo que sea. Y luego pasamos a una habitación, que es la habitación uno que tiene un gran espacio de armario más un baño en suite, ¿vale? Y por último, vemos dos habitaciones, una sin baño, que es decir, utilizaría el baño que puede utilizar la zona de día, ¿vale? Y luego, por último, una habitación que es una suite, que lo que hemos querido hacer es generar un volumen central de vestidor a ambos lados, que en el frente sea la televisión y genere pues mucho juego pues al final genere muchos espacios dentro de la misma habitación. Y el baño en suite con dos senos, pues para que al final es una habitación espectacular, con una zona de tocador,
bueno, que tenga todo lo que en este caso el usuario que pueda optar a este piso nos va a demandar y al final nosotros queremos estar como por encima incluso de lo que esa persona nos pueda requerir o en este caso desee tener. Ahora os presentamos un poco estas infografías, ¿vale? Esto es lo que sería la primera vivienda, que es el estudio. Como veis, esas correderas que os he hablado, que separan los espacios, pero a la misma vez nos generan muchísima comunicación. En este tipo de inmuebles, nosotros, como he comentado antes, valoramos muchísimo el valor histórico. Entonces, por eso aparecen molduras en el techo que son conservadas en este caso, conservadas, tratadas de la época, ¿vale? En este caso, originarias de los años 40. Y por supuesto, también intentamos dar muchísimo valor tanto con el mobiliario como con el tratado de las paredes, que le ponemos muchísima moldura. La iluminación para nosotros también es súper importante en nuestros inmuebles. Generamos inmuebles en los que cada uno pueda, vamos a decir, generar ambientes con la propia luz indirecta, ¿vale? Hacemos tiras LED o todas ocultas para que según si es de día le puedas dar más potencia y sean regulables y según llega apareciendo la noche puedas darle menor intensidad si pues, deseas un poco un ambiente más de descanso. Y como veis al fondo de la habitación, ¿vale? Que aparecen esas molduras en la zona de cabecero que también pues, le dan como muchísima más exclusividad y diferencian este inmueble de un inmueble que, pues, de otro importe. Esta perspectiva es desde el otro lado, para que veáis esa cocina y esa entrada haciendo él en la cocina y ese espacio de comedor y siempre pues cuidando cualquier tipo de detalle. El suelo es un suelo siempre colocado en espiga, ¿vale? Y tiene también un airzone, es decir, que nosotros podemos controlar nuestro aire acondicionado, nuestra climatización según el espacio para generar más valor al inmueble y el usuario que pueda sentirse con mucho más confort dentro del inmueble. Esto ya sería la segunda vivienda. Como veis, la cocina cambia. Esta tiene un toque diferente. Veis que aparece ya lo que sería una isla, ¿vale? Donde están la propia placa de inducción dentro de la propia isla. No veréis la campana porque es la propia placa quien recoge esos aires sucios, ¿vale? Y los filtra mediante unos filtros de carbono. Entonces, así lo que nos permite es tener espacios súper abiertos y lo que serían esas placas son placas que dan la suficientemente potencia para que tú puedas cocinar cualquier tipo vamos a decir, de cocina y no tenga ningún problema para lo que es la absorción. También, como veis, detalles de lo que serían las molduras de las paredes. Y esto es lo que comentaba de justo debajo de la ventana, que como veis aparece un banco de obra, ¿vale? Este banco al final te da mucho dinamismo, lo habréis visto en muchos restaurantes, que te genera mucho juego de que la propia mesa pueda hacerte de banco y jugar un poco con el espacio. Las ventanas todas, por supuesto, las sustituimos y ponemos vidrios dobles con Climalit, que al final pues también dan un valor muy superior. Lo damos completamente siempre amueblado y para que el cliente directamente se enamore y adquiera el inmueble. Este es uno de los baños que hemos preparado para que podáis ver un poco cómo los trabajamos. Es el baño en suite. Como veis, son dos senos porque intentamos siempre pensar en el usuario final. Al final, en la habitación en suite suele ser y suele albergar dos personas, entonces intentamos que cada uno tenga su propio espacio con sus propias cajoneras. La grifería es toda, eh, se llama Black Gun, que es como un toque más moderno que el negro, porque le damos como un toque como especie de gris, ¿vale? De gris antracita y todas las paredes están tratadas con porcelánicos rectificados de gran formato, aproximadamente de 120 por 60 como medida mínima, que pues lo que hace es generar un espacio muchísimo más acogedor y como si fuera una especie de caja. También arriba veis una tira LED que baña ese paño, ¿vale? Por último, os enseñamos una habitación que podría ser el ejemplo con armarios empotrados para que veáis un poco, pues no dice mucho porque al final son habitaciones, pero que pudierais ver pues que todo queda totalmente amueblado y esto al final lo que hace este render es coger
la luz natural que le va a entrar a esa vivienda y genera ese volumen real y queríamos como mostraros que al final es un piso también muy luminoso, que también es un factor muy importante para el cliente final. Ahora comentaros un tema que es para nosotros también muy importante, que es el tema de la mejora energética. Como os he comentado, era una vivienda bueno, es una vivienda de 1940, sin aislamiento térmico, porque como habéis visto en las fotos está prácticamente de origen. Las carpinterías son de madera y con vidrio simple y instalaciones antiguas como puede ser el gas o eléctrica convencional, es decir, un sistema pues, de hace muchos años. Y en total, para este cálculo hemos trabajado en una superficie útil de 210 metros cuadrados y tras varios cálculos hemos calculado después de la reforma y con las mejoras energéticas que vamos a aplicar, como podría ser el aislamiento térmico mediante, vamos a decir que el pladur, es decir, todos los trasdosados que hacemos en todas y cada una de las paredes aisladas con lana de roca, además de la mejora en la carpintería metálica, que como os he comentado es carpintería de PVC, que es un buen aislante, y la sustitución de los vidrios de pasar de simples a dobles con cámara, además de las instalaciones eficientes de climatización usando Airzone, que os he comentado, que también va por zonas, que lo que hace es regular los espacios y no estar gastando, como antiguamente, en toda la casa, lo que sería, vamos a decir, en la climatización y simplemente donde se genere el espacio, donde se genere la vida, ahí usarla o gastar en ese tipo de cosas. Y por último, un sistema de iluminación eficiente que también os he comentado que es regulable según el ambiente y según la estancia. Todo esto que nos lleva a una reducción de una emisión de CO2, que pasamos a una reducción de entre 7.500 y 11.300 de kilogramos de CO2 al año, que es bastante. Luego, en la equivalente en árboles, para que podáis ver la cantidad de la que estamos hablando, que es alrededor de unos 500 árboles al año. Y la equivalente en coche, es decir, en la gasolina, vamos a decir que sería como alrededor de los 50 kilómetros al año. Y ya doy paso a Sergio que va a comentaros el tema del modelo financiero. Vale, en cuanto al modelo financiero, voy a explicar cómo tratamos este inmueble a ser realmente un proyecto único, pero que a su misma vez se van a generar dos proyectos, ¿vale? Lo que tenemos por un lado es un modelo financiero global que abarca pues tanto el inmueble o la vivienda uno como la 2, pero luego cada vivienda pues tiene su propio modelo financiero, ¿vale? Yo voy a centrarme sobre todo en el modelo total y como después dejamos también la información en el dossier, en el white paper, pues si tenéis alguna duda lo podéis consultar, pero básicamente vais a tener ahí los dos modelos para optimizar un poco los tiempos. Entonces, la principal partida, pues como siempre, son los costes de adquisición, donde nosotros compramos el inmueble en general, ¿no? La única vivienda que ahora mismo existe por 680.000 euros, junto con la comisión de inmobiliaria, impuestos, ITP, notaría, registro, etcétera, pues da un total, esta partida de 771.256 euros. Posteriormente, la segunda partida más importante sería la partida de la construcción, la cual aumenta a 172.374 euros y esta se glosa en dos, que sería la construcción como tal y luego pues otros gastos de adecuación donde se incluye mobiliario, donde se incluyen tasas, etcétera, ¿vale? Los costes también de esta segregación que vamos a hacer, etcétera. Posteriormente, el desarrollo, el coste por el desarrollo y ejecución del proyecto es de 35.700 euros y la comisión que cobra Domobloc, que en este caso son 3% sobre los costes totales a financiar, que sería de 32.000 euros. Con todos estos costes, pues nos hace el 1,1 millón, 1,1 millones aproximadamente que comentamos al principio, ¿vale? Se estima que los dos inmuebles, ¿vale? Tanto la vivienda uno como la 2 se vendan por un valor neto en sumatorio de 1.205.000 euros. Nosotros como promotores aportaríamos el 5% de los costes totales a financiar, reservando el 95% restante a los inversores, y esto generaría un beneficio, es decir, la diferencia entre los costes totales a financiar el proyecto menos el precio de venta neto, que el precio de venta neto, para quien no lo sepa, es el precio de venta bruto menos la plusvalía municipal que nos cobran por este incremento del valor del suelo mientras tenemos el inmueble, menos los costes de la inmobiliaria. Ese sería el precio de venta neto. Pues la diferencia entre el precio de venta neto menos los costes totales a financiar nos daría el beneficio, que en este caso sea de 93.770 euros, y esto nos da una rentabilidad del proyecto del 8,43 y una rentabilidad anualizada del 13,1%.
Aquí tenemos pues el mismo escenario, pero para la vivienda número uno de 60 metros cuadrados, ¿vale? Con su precio de venta neto estimado, que en este caso es de 335.000 euros, lo que da un beneficio, la vivienda A, la vivienda de 60 metros de 26.000 euros, y tenemos el mismo modelo, pero extrapolado a la vivienda de 170 metros, donde se estima un precio de venta de 870, lo que nos da un beneficio de 67.620 euros, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué pasaría si un inmueble se vende antes que otro? Para no mermar la rentabilidad, ya que, como sabemos, es muy importante la variable tiempo en este tipo de proyectos, para no disminuir la rentabilidad anual del inversor, lo que haríamos en el caso de que una de las viviendas, una vez segregada, se vendiese antes que la otra, pues sería repartir el beneficio proporcional a el valor de venta de esa vivienda sobre el total del proyecto, ¿vale? Es decir, la vivienda uno representa un 72,2% sobre el total del proyecto, sobre el 100%, siendo la vivienda de 60 metros la que representa el 27,8% restante, ¿vale? Por tanto, si una de las viviendas se vende, si fuese la uno, pues se daría el 72,2% del capital invertido más los rendimientos que genere ese 72,2%, y si vendiese la vivienda 2, la de 60 metros cuadrados, pues se daría el 27,8% de capital invertido junto con los rendimientos que ese capital haya generado, ¿vale? Si se venden las dos al mismo tiempo, pues se daría el 100%, como hacemos en todos los proyectos, y ya estaría, ¿vale? La venta pública de perdona, privada de este proyecto se abriría el 22 del 7 a las 4 de la tarde, ¿vale? Si se consigue completar el 75%, la venta pública se abriría una hora después de conseguir este 75%, y en su defecto, pues se abriría el día siguiente a las 4 también de la tarde, ¿vale? Es decir, 24 horas más tarde. Para poder invertir, pues como siempre comentamos, tenemos que estar registrados en la plataforma. Aquí tenemos el QR para poder acceder a ella. Pasa un proceso de verificación que nos llevará 3 4 minutos, donde tenemos que aportar una serie de documentación, tanto personal como financiera, hacer una foto de nuestro DNI por delante y por detrás, por anverso y reverso, un selfie, y una vez que estamos verificados, podemos invertir ya en cualquier proyecto, a no ser que haya algún tipo de irregularidad. Si se requiere pues documentación adicional, el equipo se pondrá en contacto con vosotros para pedirosla, y una vez que ya hayáis aportado esa documentación, pues os podemos validar el perfil y ya podréis acceder a invertir los proyectos. Tenemos nuevas novedades que las ponemos aquí, pues si hay alguna persona que se haya despistado un poco, que están operativas a partir del 17 de junio, ¿vale? Que básicamente es que aumentamos el límite de pago por tarjeta de 2.400 euros, que era antes ahí la hora. También tenemos un proceso, un- una verificación de doble autentificación para que podáis mejorar la seguridad de la plataforma, ¿vale? Y por último, también hemos incorporado una cola, o sea, una visualización del panel de la cola de mensajería en cuanto a la reserva de inversión. Es decir, cuando nosotros realizamos una reserva de inversión, pues sabéis que la inversión esa entra en una cola, ¿vale? Y esa cola se va procesando de una en una hasta que nos llega el turno. Entonces nuestra inversión se registra y ya podemos ver en nuestro perfil. Pues ahora podemos hacer ese seguimiento desde la parte de movimiento inversiones en cola, ¿vale? Para ver si está en proceso, si está finalizada o si ha ocurrido algún error y está revocada, ¿vale? También comentaros que el día 24 de julio celebramos un evento que para nosotros es bastante importante y que lo estamos tratando con especial cariño, que es un open house a nuestro inmueble de Altea, que la reforma ya está terminada y que nos hace mucha ilusión pues que los inversores que hayáis participado en este proyecto, o que no hayáis participado pero que queréis ver un inmueble en persona, pues podéis asistir con nosotros, conocer también al equipo. También comentaremos algunas novedades y por supuesto pues os llevaréis un pequeño regalo por acompañarnos en este día. Así que nada, si estáis por aquí, hay personas que vais al evento, pues nos veremos por allí el día 24. Y si todavía no estáis inscritas, pues si todavía queda una plaza, pues os invito a que lo hagáis. Así que nada, como en todos los proyectos, vamos a dejar un espacio para resolver cualquier duda que os haya surgido.
y nada, también podéis escribirla por el chat o desbloquearos el micro y comentarla. Pues nada, Sergio, muchas gracias por la presentación y nada, vamos a empezar con el turno de preguntas, que hay bastante sobre el proyecto, así que empiezo con Juan M. y la pregunta, bueno, son varias preguntas que son para Conchita, ¿vale? Eh, la primera pregunta que nos hace Juan es de cómo va el permiso para la segregación de estas dos viviendas. Vale, nosotros, como ha comentado Sergio, lo que hacemos es elaborar el proyecto, tanto como habéis visto el resultado, es decir, todo el proyecto de ejecución, como en este caso el proyecto de segregación, previamente a financiar el inmueble. Es decir, nosotros ya hemos trabajado en este caso, ese proyecto de segregación. ¿Qué hacemos con ese proyecto? Nos esperamos hasta la adquisición del inmueble para presentarlo, porque al no ser de nuestra propiedad no podemos presentarlo todavía, ¿vale? Pero ya está elaborado, a falta únicamente de presentarlo. Lo presentaremos en cuanto lo adquiramos. Entonces, nosotros empezaremos la reforma y durante el proceso de reforma nos concederán lo que sería el permiso de segregación, porque lo hacemos mediante una declaración responsable. ¿Vale? Por un lado, presentaremos el proyecto de adecuación a dos viviendas y por otro lado, la segregación. Además, comentaros que lo estamos haciendo con una entidad colaboradora, que en este caso se llama NECUBS, no sé si sabéis lo que es como que al final nos acorta muchísimo los tiempos. Nos responde mucho más rápido que el ayuntamiento, ellos tienen permiso, vamos a decir, legal por parte del ayuntamiento para conceder esas licencias en menor tiempo al tratarse de empresas privadas acreditadas. Vale, perfecto. Nos pregunta también, bueno, Juan M. tiene una batería de preguntas. Sigo en la siguiente. Con el tema de la hipoteca que tiene la vivienda según registro, ¿cómo funciona? ¿Cómo va? Entiendo que se refiere a si tiene cargas lo que sería la vivienda. Correcto. Y si es esa la pregunta, nosotros siempre compramos sin cargas. Es decir, nosotros no adquirimos ninguna deuda de nadie. Nosotros compramos libre absolutamente de cualquier carga. Claro, en el caso de existir alguna carga, se liquida en el mismo acto en que nosotros compramos el inmueble o antes. Exacto, en la propia notaría. En la siguiente, ¿tanta demanda va a haber para un piso con 3 baños? ¿Cómo es que habéis dado algo más de espacio al otro en vez de poner 3 baños para 3 habitaciones? La primera pregunta la entiendo, la segunda no la llevo a pillar muy bien. En este caso, tras nuestra experiencia en este tipo de pisos de alto standing, nos demuestra que los baños tienen un alto reclamo. Al final, en este caso, nosotros colocamos 3 baños. ¿Por qué 3 baños? Porque damos una habitación en suite, que es prácticamente una demanda del 100% quien nos da esa parte, o sea, que nos pide ese baño privado. Luego damos esa segunda habitación también con baño, ya sea para invitados, ya sea para hijos. Al final siempre también tiene mucha demanda ese segundo baño en suite. Y por último, un baño que da servicio a la tercera habitación y a la zona de día, que recoge ambas posibilidades y que también es muy necesario para cubrir obviamente la zona de día. Entonces, nos hemos dado cuenta por nuestra experiencia y por lo que el sector nos ha ido demandando que esos 3 baños están muy bien valorados, mucho más que incluso a veces que 4 habitaciones y 2 baños. Vale. Y la El, segunda pregunta, perdona Carlos, no sé a qué se eh, refiere. creo que las termina de contestar. De todas maneras, si no, Juan, escríbemelo por el chat y terminamos de aclararte la duda que tengas, ¿vale? Pasamos, mientras tanto, si escribe, pasamos a la siguiente. ¿Qué uso tiene la vivienda ahora? Y hay pregunta también si hay más gente viviendo en el edificio. Sí, ahora mismo la vivienda tiene uso de vivienda. Sí que es cierto que no está habitada. Ahora mismo no vive nadie. Es un piso que ahora mismo está vacío. En este caso, el propietario decidió venderlo, pero no era una vivienda en la que, como habéis visto en las fotos, estaba muy, muy anticuada y no estaba, vamos a decir, habitada, pero el uso es vivienda en todo momento. ¿Y hay más gente en el edificio? Sí, de hecho incluso nos cruzamos con varios vecinos para poderles también preguntar el tema de lo de la segregación, nos dieron pie también en la administradora al tema de los estatutos y hay gente viviendo en el edificio. De hecho, ahora mismo nosotros solo estamos nosotros en la planta, entonces, cuando lo dividamos, va a ser una vivienda dividida en dos, es decir, vamos a tener a la venta las dos viviendas dentro de la misma planta. Pues también eso es un punto muy exclusivo.
Vale, la siguiente pregunta es para Eric, ¿vale? La devolución del capital, aunque se ha contestado también en la presentación que ha hecho Sergio, ¿la devolución del capital sería una vez se completara la venta de las dos viviendas o sería posible devolver una parte al vender la primera vivienda? Respecto, como hemos comentado, la devolución de capital se hará en función de cómo se vayan y en el orden vendiendo las viviendas. Y bueno, por otra parte, evidentemente, si vendemos en este aspecto la primera vivienda de 70 metros cuadrados, se volverá el capital proporcional a esa vivienda y seguidamente se repartirá el restante cuando se haga la venta de la segunda vivienda. Bueno, esta pregunta también es para ti, tiene que ver con la financiación. Descontando reinversiones más la inversión de Domobloc, ¿qué porcentaje queda disponible para financiar en venta privada? Actualmente tendríamos ya cubierto un 48% de la financiación por las reinversiones de los tres proyectos que hemos vendido, aunque como ya avisamos, todas las personas que decidieron reinvertir tenían hasta el plazo de mañana por la tarde para retractarse de su decisión. Por lo tanto, mañana comprobaremos si hay más personas de Polymetric que han decidido retornar capital y el martes, antes de lanzar el proyecto, actualizaremos este dato. Eh, Esta volvemos a Conchita, ¿vale? Preguntan sobre la orientación del inmueble. En este caso, la orientación que tiene la calle Moratín, ¿vale? Tiene una orientación oeste, lo que sería el salón. Es cierto y es muy importante tener en cuenta que al ser una cuarta planta y el edificio de enfrente tener cuatro alturas, quiere decir que es un piso muy, muy bien iluminado. Tiene muchísima luz. De hecho, en las fotos que hemos enseñado al principio del estado actual, aun tratándose de un inmueble no habitado, tiene muchísima luz y no es necesario ni siquiera tener las luces encendidas. Todos los baños, excepto el del estudio, tienen ventana. Sí, en este caso todos los baños están ventilados de forma natural. Eh, Sobre una de las infografías, también Sergio nos pregunta sobre la mesa del comedor del estudio que no tiene una lámpara sobre la misma mesa. Sí, Si lo hemos eso hecho a es, propósito. En bueno, este caso lo hemos hecho a propósito porque el estudio lo concebimos igual que la otra vivienda. Sí que le hemos puesto una lámpara superior, vamos a decir, colgante, porque está muy definido el espacio de comedor. En el estudio no. Queremos justo tener muchísima flexibilidad, que el usuario, en este caso, al tratarse de una vivienda pequeña, pueda mover la mesa según desee. A lo mejor pones una zona de trabajo, entonces al final lo que serían las lámparas colgantes son muy bonitas, pero te definen el espacio también a futuro. y al realizar la separación, ¿va a haber algún aislamiento especial entre los dos inmuebles? Sí. Nosotros ya tenemos previsto, y de hecho la normativa nos lo exige, que haya una separación y un aislante, vamos a decir, tanto acústico como térmico entre ambas viviendas. ¿Qué separación va a ser esta? Nosotros lo hacemos con pladur. Pensaréis que el pladur quizá al final, pues porque parece como algo mucho más flexible, mucho más blando, pueda servir peor como aislante, pero en este caso no. Lo que hacemos es como si pusieras un tabique normal de pladur, un tabique normal y una cámara central. Eso genera muchísimo mejor aislante que en este caso pues el ladrillo tradicional. Y este tiene que ver con el ITP, ¿vale? Pregunta Sergio, ¿no se puede comprar con ITP bonificado este inmueble? ¿Qué tipo de condiciones deben cumplirse para poder acogerse a este? Depende de la comunidad donde se opera. En el caso de Valencia no hay ningún tipo de bonificación para empresas promotoras, a diferencia, por ejemplo, de otras ciudades como Madrid, ¿no? Donde si tu actividad principal es la promoción y tienes la tenencia de los inmuebles un tiempo corto, pues te puedes aplicar bonificaciones bastante elevadas. En Valencia no. Las únicas bonificaciones que hay en Valencia son para personas físicas, para importe de viviendas inferiores a 180.000 euros cuando no superas unos ciertos ingresos y cuando es tu vivienda habitual. ¿Vale? Pero en este caso para nosotros como empresa no aplicaría. Vale, aquí ahora Farid eh, nos pregunta, para los no iniciados en esto de las reformas, ¿cuáles son las líneas maestras que más se buscan y demandan en las nuevas viviendas? Nos pregunta sobre el mercado. Depende mucho, en este caso, de qué tipo de vivienda se trate.
Por hablar de, obviamente, del proyecto en cuestión, lo que más se demanda es lo que nosotros en este caso tenemos la suerte de tener, que es la conservación patrimonial de un edificio histórico. Molduras originales, suelos a ser posible con algún detalle original. Y luego, una de las cosas, por supuesto, más demandadas es el tema de las instalaciones, que estén adaptadas al 100%, ventanas, aislamientos, en este caso también la parte un poco del clima, la parte decorativa que nos demanda muchísimo y que en este caso son un poco nuestro punto diferencial, que es dar los proyectos completamente terminados con el mobiliario totalmente acabado y prácticamente para llegar y vivir, incluso electrodomésticos, etc. Y por último, el tema de la iluminación. Una iluminación muy buena, muy pensada. Nosotros hacemos un estudio lumínico en el que definimos cada uno de los espacios y generamos muchísimos ambientes. Y eso también lo valora muchísimo el cliente final. Jarce también nos pregunta, ¿las habitaciones del piso grande no dan a la calle Moratín? ¿Dan a un patio interior o a otra calle? Dan un patio interior. En este caso nosotros le damos muchísima más preferencia. Nosotros solo hacemos porque al final es el cliente quien demanda esa zona de día en la mejor calle, con la mejor iluminación y esa zona de noche pues más recogida. Vale. Con respecto a lo que has comentado de las correderas, nos pregunta por aquí Rafa Vidal, ¿las correderas son translúcidas? Sí, lo que queremos justo es que esa separación que hay entre, vamos a decir, el espacio de día y el espacio de noche, que tú puedas tenerlas tanto abiertas como cerradas y generar en cualquier momento independencia, tanto visual como espacial. Vale, aquí ahora la pregunta, hay varias preguntas de Lidia. Comenta, en la infografía del estudio parece que la puerta del baño da al salón, pero en el plano parecía que daba al dormitorio. ¿Dónde queda la puerta del baño? Puerta del baño de la habitación. No sé si ha sido una confusión, quizás ha sido la propia moldura de la pared, que hay una moldura justo detrás de lo que sería el sofá, que le ha podido un poco descolocar, pero es una moldura de pared decorativa, no es ninguna puerta. La puerta está en la habitación porque hemos creído que para un espacio pequeño era mejor dárselo a la zona de noche. ¿Ambas viviendas cuentan con aire acondicionado? Sí, como comento, además tienen un control por Airzone que te permite tener un control por estancias para controlar con los termostatos individualizados desde cada una de las habitaciones y de las zonas de la casa la temperatura y si quieres en este caso el aire o no. Y la última pregunta de Lidia era sobre el estudio. ¿Tiene espacio suficiente para poner lavavajillas y lavadora? Sí, están contemplados dentro de, en este caso, de la cocina. ¿Vale? Nosotros siempre ponemos lavavajillas y en este caso uno de los módulos es lavadora. Después tendríamos una duda sobre el edificio. Preguntan si hay conserjería en el edificio. Hay un conserje que lo que hace es ir 2 días a la semana, pero no hay un conserje 24 horas. TC también nos pregunta si hay plazas de garaje cerca. En este caso, en el edificio, lo que es la vivienda, no tiene plaza de garaje, tampoco lo tiene el edificio en sí. Sí que es cierto que alrededor existen edificios en los que poder alquilar una plaza, pero también es lo que comentamos siempre, que el hecho de que no tenga plaza también hace que el inmueble tenga este precio. Si tuviera plaza, pues sería muchísimo menos económico, por decirlo. Como resumen, perdona Carlos, es que al final el precio siempre lo acordamos a las características del inmueble. Nosotros hacemos ese estudio. Si tiene garaje, pues tiene más valor y si no, tiene menor. Y lo mismo para sacarlo luego. Igual que lo adquirimos por menor valor, luego cuando lo vendemos por menor valor que si tuviera una plaza. Al final tenemos todos los factores en cuenta. Y sobre la calificación energética, ¿cuál será la letra de calificación que tendrán las viviendas una vez reformadas? Nosotros para el cálculo de lo que sería la mejora energética que os hemos planteado, lo hacemos con vamos a decir, una aplicación que tenemos que nos calcula según la zona y según las características cuál es una letra que ya os digo que no es mediante certificado energético porque aún no lo hemos hecho, lo hacemos al final, ¿vale? Pero se estima que la modificación, vamos a decir, de letra pase de una letra F, que es lo que hay en origen, aproximadamente por las malas características, a una letra CD.
es una muy buena letra para tratarse de un edificio existente. Has Estás cortado el micro. muteado, Carlos. Vale, nos pregunta David también si aplicamos alguna medida antiocupación Sí, o entre sea, fin de es una obra y medida. demanda. Lo que nosotros hacemos es que en el momento en el que adquirimos el inmueble, ahí instalamos un sistema de alarma, además de que la reforma empieza al día siguiente justo de la adquisición. Entonces ya aparecen dos factores que vamos a decir que ahuyentan al ocupa. La alarma y que ya empieza una obra de demolición en el que obviamente no es agradable vivir, pero sí, también actuamos con la alarma siempre hasta el día de la venta, que ya les conectamos y le decimos al propietario futuro que si la quiere o se la retiramos. Aquí también nos comenta Sergio que el plazo estimado para la autorización de la segregación, teniendo en cuenta la ejecución del proyecto, cae en agosto y Navidad, aproximadamente. No sé si eso era pregunta o comentario. Eh, si todo va bien y aparentemente lo hay, porque no hay ningún problema con la comunidad, como os hemos dicho que el permiso está claro, porque ni siquiera hay que hablar con la comunidad, se prevé que en 2 meses tengamos el permiso de lo que sería la segregación. Es decir, no llegamos a Navidad, es decir, a finales de septiembre tendremos el permiso ya de lo que es la segregación. Perdona, Conchita, una pregunta. No sé si me escucha. Sí, Álvaro, Sí, sí. cuéntame. Sí, con respecto a lo de la segregación, ¿es la primera vez que segregáis un inmueble o ya lo habíais hecho en otros proyectos? Sí, lo hemos hecho en varios proyectos, de hecho. Vale. Hemos hecho muchos tipos de desbloqueo. Hemos hecho desde segregaciones de vivienda en planta baja, hemos hecho Mm. segregaciones de locales comerciales para hacer luego un cambio de uso a vivienda. Hemos hecho un poco de todo. Incluso hemos hecho en Castellón un inmueble también muy reconocido nuestro, un edificio entero que también se hizo un- una división horizontal completa en registro. O sea que estamos muy acostumbrados a este tipo de trámites. Porque siempre requiere de la aprobación final del ayuntamiento, porque decías que lo llevaba una empresa privada, que se ve que eso se puede externalizar, pero siempre finalmente lo tiene que aprobar el ayuntamiento, eso lo tiene que autorizar. No, desde hace aproximadamente un año, debido a, obviamente, al mal Mm. funcionamiento del ayuntamiento con respecto al tema de los plazos. Las entidades colaboradoras, las ECUPs, aquí conocidas en Mm. Valencia como ese nombre, lo que han conseguido es no necesitar al ayuntamiento para ningún trámite. Si al final el ayuntamiento nos tuviera que dar permiso, pagar a una empresa privada no tendría sentido. Entonces lo que hacemos es directamente trabajar con ellas, nos reduce muchísimo los tiempos, además de que nos aseguran una documentación mínima que nosotros ya controlamos porque hemos trabajado en varias ocasiones con ella y esto nos da muchísima seguridad y al final lo único que hacemos una vez que conseguimos el permiso dado por esta entidad colaboradora es presentarlo al ayuntamiento y el ayuntamiento no tiene que informar, solo sabe que le has presentado eso y que le has dado un permiso, nada más. El ayuntamiento no informa absolutamente nada. Correcto, porque ¿qué suelen pedir para gente como yo que no sabemos muy bien cómo funciona la autorización de la segregación de un inmueble? ¿Qué documentación suelen pedir? A grandes rasgos. A ver, a grandes rasgos, sobre todo es un cumplimiento tanto del código técnico como de la habitabilidad, ¿vale? Entonces, hay una mezcla, sobre todo también es un tema espacial, entonces nosotros al presentar esta segregación, hay por un lado la DC09, que es el cumplimiento del decreto de 2009, que en este caso es en Valencia, ¿vale? Que es un tema de habitabilidad, como te digo, y luego por otra parte el código técnico. Al final hay unas medidas mínimas, hay en este caso pues una separación con la nueva vivienda que también pues nos tiene que ofrecer unas garantías mínimas pues de incendios, riesgo de accesibilidad, pues riesgo incluso estructural, siempre nos hacen muchísimas comprobaciones y muchísimos temas, vamos a decir, pues eso, papeleo, que nosotros estamos muy acostumbrados a ello. Vale, vale, correcto, muchas gracias. Y una última pregunta, pero con respecto al proceso de comercialización del inmueble como tal. eh, Es que me suena de haberlo leído en algún comentario de Telegram. Vosotros, a mitad proyecto, ya soléis buscar a la persona que va a comprar el inmueble, presentáis el proyecto
o visitáis con el posible comprador de la vivienda? Evidentemente al inicio no, porque está todo por hacer, pero a lo mejor cuando le queda, pues yo qué sé, el 30 o el 20% del inmueble por reformar y tal, ¿eso soléis hacerlo? ¿Cómo funciona el proceso de comercialización del inmueble? ¿Cómo funcionáis normalmente? Sí, Álvaro. A ver, como comentas, estás en lo cierto. Nosotros empezamos el proceso de comercialización en una fase medianamente final de lo que sería la reforma. Cuando el espacio se entiende, cuando las instalaciones están completamente terminadas y cuando ya luce un aspecto de vivienda. ¿Vale? Nunca lo hacemos en una fase inicial porque obviamente tiraría muchísimo para atrás al cliente finalista y tampoco esperamos hasta el final porque hay muchísimo y de hecho está pasando que al final tienen claro que lo quieren, les gusta, incluso les damos la posibilidad de escoger algunas de las cosas que estén por terminar si es el caso. Entonces nosotros empezamos la comercialización una vez que, por ejemplo, para que menos entiendas, esté puesto el suelo. Vale, vale, correcto, correcto. Pues muchas gracias, eh. Nada, A sí. ti. Una pregunta también de TC. Para empezar la reforma no es necesario tener la autorización de segregación, ¿no? No, porque nosotros presentamos dos, es decir, nosotros vamos con la ECUP para un proyecto de segregación y con el ayuntamiento mediante una declaración responsable firmada por un técnico competente, que en este caso nosotros tenemos un departamento técnico, y lo único que hace el ayuntamiento es le notificamos de que vamos a empezar una obra en tal inmueble con tales características. Y con eso automáticamente a los 3 días de la presentación ya tienes la licencia concedida por el ayuntamiento por un silencio administrativo. Vale, perfecto. Y bueno, David nos pregunta, los participantes nuevos, está para ti, Eric, perdón. ¿Tienen que esperar a esa hora para pasar el cupo del 75%? Eso solo ocurre la primera vez, ¿correcto? Exacto. En este caso, cuando nosotros alcanzamos el 75% de la financiación, es cuando cortaremos la venta privada, daremos de margen una hora para comenzar la venta privada, la venta pública. En este caso, por ejemplo, si la venta privada finalizase a las 4:10, pues a las 5:10 empezaríamos la venta pública. Y esto, evidentemente, solo ocurre la primera vez. A partir de las siguientes oportunidades, ya tendréis acceso prioritario a la venta privada y además, si entráis en este tipo de financiación, tendréis además el 0,5 adicional, que hay que recalcar que esto lo regala Domoblock. Con el tema de la ECUF, Conchita, ¿habéis hecho alguna consulta preliminar con visita al inmueble con la ECUF para prevalidar la autorización de la segregación? No, no lo hemos hecho, pero sí que es cierto que nosotros ya hemos hecho, perdonar, ya hemos hecho el proyecto como tal y sabemos que cumple. Además, que como os he comentado, somos la cuarta planta, pero en la mayoría del edificio ya se ha hecho la segregación. Somos conscientes de que el mismo espacio en el piso tanto de arriba como el piso de abajo, como más abajo, ya lo han hecho, ya había una segregación aprobada y tanto espacial como técnicamente no hay ningún problema para que esa segregación siga adelante. Muchas gracias. No. Bueno, pues creo que por ahora, todos los canales están contestados. No sé si nos hemos dejado alguna pregunta por contestar. Todavía tenemos aquí un minutito de cortesía. De todas maneras, tener en cuenta que dentro de la plataforma podéis ver el proyecto, podemos ver todos los datos que está comentando Sergio, Conchita, tanto en el dossier como en el white paper, ¿vale? Yo quisiera hacer una última pregunta. Con respecto a la empresa que os suele realizar las reformas, ¿trabajáis con una sola empresa? ¿Trabajáis con varias? No es solo, o sea, no es una pregunta en específica de este proyecto, sino a nivel general de cómo funciona Domoblock, la empresa en general. Sí, en este caso, Álvaro, nosotros trabajamos con empresas de confianza y con mucha recurrencia. Al final nosotros les pedimos mucho porque les pedimos que lo hagan rápido, que lo hagan con calidad, que lo hagan además según el proyecto. También les damos mucho, les damos muchísima recurrencia y tenemos proyectos continuos con ellos. No solo trabajamos con una empresa porque sería imposible por nuestro Claro. volumen, trabajamos con varias.
¿vale? De todas formas, Álvaro, cualquier duda también puedes por Telegram, Vale. sea de este proyecto o de forma general, porque quieras, pues eso, por curiosidad, averiguar más cosas de Domoblog, puedes también hacerlo por Telegram y unirte a nuestra gran familia. Vale, vale, muchas gracias. Nada. Vale, pues parece ser que ya no hay más preguntas por aquí, ni en los demás canales. Nada, gracias a vosotros por asistir. Bueno, recordar también que si tenéis alguna otra duda, siempre nos podéis escribir aquí a inversiones@domoblog.io, ¿no? O como ha dicho Conchita, también estamos en Telegram o incluso por WhatsApp. Vale, pues nada, como comenta Carlos, si no hay más preguntas, pues lo dejaremos por aquí. Podéis preguntarnos por diferentes canales, Telegram, WhatsApp, correo, etcétera. O sea que por canales no va a ser. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo meeting. Que paséis buena tarde.